Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel. Muy buenos días tengan todos esta mañana. Siempre para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí para compartir una palabra de bendición para sus vidas, creyendo, ¿verdad?, que el Señor siempre habla al corazón y nos gozamos siempre por estar en este lugar, en su canal 8, Nueva Visión. Así que siempre es un honor y un privilegio, y siempre muy agradecidos con el pastor Agustín Guerrero Rosa, que nos permite, ¿verdad?, él estar aquí. A todos los ministros que llegamos aquí, para nosotros es un honor y una enorme bendición poderle bendecir también a él esta mañana, bendecir sus negocios, sus panaderías, declarar la bendición del Señor sobre sus negocios. Bendecimos también cada proyecto que él tiene en mente, en memoria para el próximo año. Declaramos que el favor de Dios, ¿verdad?, estará con él, y que el Señor le abrirá puertas de bendición para que él pueda proyectarse y cumplir los planes y los propósitos de Dios con su vida, con su ministerio, con todo lo que el Señor le ha demandado. Así que le bendecimos su iglesia, bendecimos su familia, sus hijos, toda su descendencia. Siempre declaramos palabra de bendición para su vida, pastor. Así que le bendecimos y damos gracias a Dios, ¿verdad?, en esta mañana. Estamos aquí para continuar con los temas que estamos llevando en nuestro programa Levántate y Resplandece. Recuerde que nuestro programa es Levántate y Resplandece. Y también puede comunicarse por WhatsApp al número 914-100-0497. Ahí le podemos atender en cualquier necesidad, petición de oración que usted pueda tener. Ahí nos puede contactar y será una bendición poder atenderle. Así que nos gozamos de estar aquí nuevamente, como les decía, y pues siempre estoy aquí con mi amigo, el pastor Eduardo, que me acompaña, ¿verdad, pastor Eduardo? Así que le bendecimos a él. Y hoy, de invitado muy especial, tenemos también al pastor Candelario Izquierdo. Es un gusto y un honor, pastor, tenerle aquí con nosotros. Él pastorea la iglesia Jesucristo mi Salvador aquí en Comalcalco. Él es un hombre tremendo, poderoso de Dios, que nos acompaña también esta mañana para que podamos juntos compartir la palabra del Señor en la serie que estamos llevando, Viviendo una Vida Victoriosa. Recuerde que esa es la serie que estamos llevando, Viviendo una Vida Victoriosa, y hemos estado compartiendo varios temas con ustedes, y hoy continuamos con esos temas. El número 7 de la serie que estamos llevando, que se llama Metas Alcanzables. Y pues para vivir una vida victoriosa sabemos que necesitamos metas claras, ponernos metas claras que podamos cumplir, sea a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Así que todas esas metas estén alineadas, claro, ¿verdad?, con el propósito divino de Dios para mi vida, para tu vida también. Así que es una bendición estar aquí con ustedes. Y así que les bendecimos donde quiera que ustedes estén, si están en
en sus casas, les bendecimos, si van por el camino, si están en su oficina, declaramos siempre la bendición de Dios sobre sus vidas. Y aquí les dejo con el pastor Eduardo para que sigamos compartiendo. Sí, muchas gracias, profeta Fátima. Todos nosotros necesitamos establecer en nuestra vida metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Para poder tener una dirección en nuestra vida, para no andar caminando de un lado a otro, ¿sí? Y es muy importante que esas metas estén alineadas con el propósito de Dios para nuestra vida, porque muchas veces desconocemos ese propósito, y si desconocemos nuestro propósito, obviamente no vamos a saber hacia dónde dirigirnos o en dónde invertir nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces es importante primeramente que cada uno de nosotros descubra cuál es ese diseño que Dios tiene para nosotros. Y lamentablemente muchas veces pasamos años tratando de encontrar ese propósito. Muchas personas, por ejemplo, inician una carrera universitaria y a los 2 o 3 semestres se dan cuenta que eso no es algo que les agrade, no es lo que ellos estaban buscando, y deciden cambiarse de carrera, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que desde un principio esta persona no tenía una claridad de hacia dónde dirigirse, en qué invertir su tiempo, sus fuerzas, su dinero, ¿sí? Por eso es muy importante que cada uno de nosotros descubra en Dios para qué fuimos diseñados, para qué fuimos creados. Y como cada uno de nosotros tiene un diseño diferente, un propósito diferente, es imposible que nosotros podamos establecer como un modelo único para todos, ¿sí? Porque cada uno tiene un diseño. Pero cuando nosotros venimos al Señor, vamos descubriendo cuál es nuestro diseño, ¿sí? Pero esa es la clave para que nosotros podamos establecer nuestras metas, ¿sí? Es por eso que en esta serie que hemos estado, llevando, empezamos desde el lugar donde nos encontrábamos. No sé si recuerdan que hicimos un pequeño análisis, como un pequeño cuestionario, donde nosotros nos evaluábamos para saber en dónde estaba nuestra vida, en dónde estábamos posicionados, porque a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a establecer cuáles son las metas que nos van a llevar al diseño de Dios, ¿sí? Lo único que a nosotros nos garantiza que podamos vivir una vida victoriosa es que hagamos la voluntad de aquel que nos envió, ¿sí? Porque muchas veces podemos ser muy exitosos en algo para lo cual el Señor no nos envió, y eso nos aleja del propósito, ¿sí? Cuando nosotros enfocamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras fuerzas en algo para lo cual Dios no nos envió, nos estaremos alejando del propósito, y a la larga no vamos a encontrar la satisfacción o la plenitud de nuestra vida, porque cada uno de nosotros tiene un plan que el Señor diseñó, ¿sí? ¿O qué opina usted, Pastor Candelario? Sí, es correcto como lo comenta nuestro hermano el Pastor Lalo. A través de nuestro Señor Jesucristo y guiado por el poder del Espíritu Santo vamos descubriendo nuestro propósito. Un ejemplo sería, por ejemplo, en mi vida, que mi propósito era estudiar, y después dije, bueno, ¿qué hago? Propósito, casarme, ok, ya me casé, ya tengo hijos, ¿y ahora qué? Sentí en un momento de que era algo rutinario y hasta ahí me quedaba, y por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque ya no le encontraba o tenía sentido a la vida, Él empezó a tratar conmigo. Así que cuando Él nos aparta para Él, es para buscar ese propósito y tener esa vida victoriosa, pero en Él, con nuestra familia, pero buscando el propósito, el objetivo de Él, que es adorar, porque desde que fuimos creados, así cuando fue la creación del mundo, el diseño original de Dios es que nosotros tuviéramos esa intimidad con Él, pero la perdimos, y
a través del Espíritu Santo necesitamos nuevamente tener ese diseño original, buscar esa intimidad y tenerla con nuestro Padre Celestial. Así es. Y es importante que entendamos que muchas veces cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida va a requerir sacrificio. No siempre es el camino más sencillo, pero siempre es el mejor, ¿verdad? Incluso el Señor Jesús, Él sí tenía muy claro su propósito en esta tierra, y hubo un momento en el cual Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, muchas veces cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida va a tener que ver con menguar a veces a nuestros deseos, a nuestras las cosas que queremos hacer, ¿no? Pero no porque sean malas, sino porque Dios siempre tiene algo mejor. Así es. Y a veces pasa con nuestros hijos, que a veces uno como padre le quiere dar un consejo y nuestros hijos dicen, pero es que yo quiero esto. Así es. Pero lo que pasa es que ellos no están viendo lo que nosotros vemos, lo que nosotros ya vivimos, ¿verdad? Entonces muchas veces uno se puede encontrar peleando entre hacer la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad, pero siempre hacer nuestra propia voluntad nos va a llevar a separarnos de ese propósito, ¿no? Me hace pensar en Jonás, que Dios le dio una palabra para un pueblo, le dijo, ve y predica este mensaje en Nínive. Él no quería eso, él quería hacer su voluntad, ¿no? Y él voluntariamente y conscientemente se fue hacia otro lado, tratando de escapar de la voluntad de Dios para su vida. Y bueno, conocemos la historia. Jonás, al final de cuentas, sí predicó en Nínive y la gente se arrepintió. Así es. ¿Qué hubiera pasado si Jonás no hubiera predicado? O sea, ¿cuánta gente no se hubiera arrepentido? Una ciudad completa se hubiera perdido por el capricho de Jonás de no querer hacer la voluntad de Dios. O sea que el llamado de Dios para Jonás, a pesar de que para Jonás significó un esfuerzo y doblegar su voluntad, era para bendición de muchos, ¿sí? No solo de una persona, sino de toda una ciudad. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos rendir nuestra voluntad al Señor y que nuestros propósitos y nuestras metas estén alineadas al diseño de Dios, porque no solamente nos va a bendecir a nosotros, va a bendecir a muchas más personas, ¿verdad? Así es, Paz. Por ejemplo, como lo comentaste, nosotros como padres cometimos muchos errores. Ahora que estamos buscando o predicando la palabra de Dios, no queremos nosotros que nuestros hijos cometan los mismos errores. Entonces, ese sería uno también de nuestros propósitos, inculcar a nuestros niños a que busquen de nuestro Señor Jesucristo. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia de que nosotros como padres debemos inculcar a nuestros hijos en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que se les facilite más, por decirlo así, el camino hacia nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando a Timoteo empieza, le dice el apóstol Pablo, que está escrito en la Biblia, por tu abuelita y tu madre, sabes de Dios, y él es enfocado de esa manera. ¿Por qué? Porque ellas lo inculcaron en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, y él inició esa bonita enseñanza o caminando en Cristo Jesús. Sí, así es. Pienso que cuando nosotros tenemos un diseño de Dios, tenemos un llamado de Dios, como decía Pastor Lalo hace un momento, en nosotros está en que podamos descubrir ese llamado o los propósitos de Dios, ¿verdad? Porque bien, si nosotros no nos encaminamos en el Señor,
creo que vamos a alargar el tiempo para encontrarnos con el diseño, ¿verdad? Más que si encontramos el diseño, pues vamos a caminar de una manera más centrada en el camino de la vida, en el camino que llevamos, ¿verdad? Entonces, creo que en nosotros está en encontrar ese diseño, ¿verdad? En encontrarnos con ese diseño que Dios tiene para nosotros, porque si se alarga para encontrar el diseño, si se alarga el tiempo, yo creo que vamos a sufrir muchas consecuencias de no caminar correctamente en el diseño de Dios. Y no es que Dios se goce en que nosotros suframos, claro que no, Él se va a gozar cuando Él vea en nosotros esa obra ya terminada, ya que pasaste el proceso, ya que pasamos el proceso, ¿verdad? Para encontrarnos con el propósito de Dios. Pero el anhelo de Dios es que nosotros nos encontremos a nosotros mismos en el diseño de Él, que Él creó desde un principio, desde una eternidad para nosotros, ¿verdad? Que Él nos ayude a irnos reencontrando en esta vida. Es posible que yo ya sepa el diseño de Dios para mí. Es posible que los pastores que están conmigo también ellos ya sepan y conozcan ya el diseño de Dios. Pero así como ellos lo conocen, antes del Señor no lo conocíamos, no conocíamos ese diseño, no sabíamos, ¿verdad?, hacia dónde íbamos. Igual una persona que no tiene metas, dice un dicho que es como el viento que no sabe hacia dónde se dirige, hacia dónde va. Pero Dios quiere que nosotros caminemos enfocados, caminemos en el diseño, en su diseño, para no perdernos en el camino, sino que sepamos hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? Así que vamos a comerciales y en un momento regresamos. Ok, muchas gracias. Pues continuamos con nuestra serie Viviendo una vida victoriosa. Y ahorita vamos a comentar sobre la vida de Jesús. Jesús como modelo, cómo fue Jesús en la tierra, ¿verdad? Él siendo todo Dios, vino a la tierra, se hizo hombre, Él fue hijo de papá, hijo de mamá, ¿verdad? Él fue obediente en todo aspecto, en todo tiempo, tanto obedeció a sus padres en la tierra como también obedeció a su Padre de los cielos. Entonces tenemos ese vivo ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que Él sabía quién era y Él sabía de dónde venía y también hacia dónde iba. Él sabía, Él conocía todas las cosas, ¿verdad? Y así que, Pastor Eduardo, ¿qué nos comentas? Sí, si nosotros vemos a Jesús como un ejemplo, como un modelo, de que Él tenía muy claro su propósito, ¿sí? El propósito de Jesús fue venir y redimirnos a toda la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Pero para poder Él alcanzar ese sacrificio, Él tuvo que cumplir también una serie de cosas o situaciones previas para poder alcanzar ese propósito. Jesús tenía muy claro hacia dónde iba. Por eso Él, desde que fue concebido aquí en la tierra por el Espíritu Santo y nació como hombre también, Él se sujetó a obediencia a sus padres, porque Él aprendió obediencia, ¿sí? Él fue lleno del Espíritu Santo. Él venció la tentación en el desierto, formó discípulos, ¿sí? Todo eso lo hizo antes de ir a la cruz, ¿sí? Jesús tenía claro todo el camino que tenía que recorrer para poder
cumplir totalmente el propósito de Dios para él en la tierra, ¿verdad? Porque ¿qué hubiera pasado si Jesús va a la cruz y no forma discípulos? La obra hubiera estado incompleta. Él necesitaba dejar en la tierra discípulos para que la enseñanza que él traía fuera esparcida por toda la tierra. Por eso la importancia de él de dejar de formar discípulos, ¿sí? Él no inició su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es necesario para poder ejercer un ministerio, y no solo un ministerio dentro de una congregación, sino para nuestra vida diaria. O sea, para cumplir nuestro propósito, nuestro llamado, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Jesús fue paso a paso cumpliendo cada una de las cosas que estaban escritas de él hasta consumar toda la obra que Dios había dispuesto para que realizara, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, nosotros, teniendo claro nuestro diseño en el Señor, debemos de ir estableciendo qué metas necesitamos cumplir para poder llegar a ese propósito, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos construir una casa, necesitamos construirla en un orden. No vamos y primero compramos la pintura o compramos las lámparas. Lo primero que se construye son los cimientos, porque si no hay cimientos, la casa se va a derrumbar, ¿sí? Entonces hay un orden. Incluso cuando nosotros vemos en la Escritura, en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, el Señor la ordenó, pero la ordenó fue paso a paso. No creó los peces antes de crear el mar, ¿sí? Primero puso el mar para que en el mar pudieran haber peces, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo aún en la creación el Señor fue un paso a la vez, una cosa a la vez, porque una cosa sustentaba lo que seguía por delante y esta lo que seguía por delante. Y cuando toda la creación estuvo lista, entonces el Señor puso al hombre. Y muchas veces nosotros en nuestra vida quisiéramos alcanzar metas o quisiéramos llegar a ciertos puntos de nuestra vida sin tener todo lo necesario para alcanzarlo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nuestros hijos nos piden dinero y ellos quisieran tener mucho dinero, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien tiene dinero y no tiene madurez? Ese dinero se desperdicia, se despilfarra, ¿verdad? Entonces, necesita una persona alcanzar una madurez para poder ser una persona sabia para manejar finanzas. Entonces, para que nosotros lleguemos al propósito de lo que Dios tiene, hay muchas cosas en las que Dios tiene que trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos paso a paso. Por eso es importante establecernos metas, alinear nuestras acciones a esas metas que correspondan al destino que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, si alguien es llamado a ser una columna financiera de un ministerio, pero es una persona que vive endeudada y que despilfarra el dinero, entonces ¿cómo podría ser esa persona un apoyo financiero para una obra, verdad? No podría. ¿Qué necesita esta persona? Primeramente, poner orden en sus finanzas, ¿verdad? O sea, esa sería una meta a corto plazo para posteriormente establecerse como meta ser un apoyo financiero para una obra, para un ministerio. Y eso debemos aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Así es, claro. Sí, vemos el ejemplo de Saulo de Tarso, ¿verdad? Que a pesar de ser un hombre muy preparado, con muchísima educación, él era pues un general, un guerrero tremendo, ¿verdad? Y sabemos que a pesar de todo lo que él era, él fue derribado por Dios de su caballo donde él iba. Dice que cuando él iba
él llevaba malos planes para la iglesia del Señor, pero pues nunca se imaginó que en el camino el Señor lo iba a tener ese encuentro con Dios. Y vemos cómo fue tan tremendo, porque él iba decidido a hacer lo que iba a hacer, pero el Señor intervino con la vida de él, y el propósito de él no solamente era que los otros no fueran encarcelados, sino que el propósito de Dios era que Saulo de Tarso lo conociera, tuviera ese encuentro con Dios. Porque aunque él tenía y había cumplido muchas metas, yo me imagino que Saulo de Tarso, pues por todo su estudio, por toda su preparación, él logró todo eso, porque un hombre disciplinado se puso metas, las alcanzó, pero sin embargo, el que la persona pues sea muy preparada o tenga mucha preparación, vamos a decir, cuando no ha encontrado al Señor, todavía no se ha encontrado con el verdadero diseño que Dios creó para su vida. Porque el que nos preparemos en la vida, eso es bueno, pero eso no te hace encontrarte realmente con tu diseño, con el diseño que Dios creó para ti, ¿verdad? Entonces, a Saulo de Tarso eso le faltaba, eso era lo que le faltaba, porque todos sabemos la historia, que él era un perseguidor de la iglesia del Señor, un perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Y con ese son el hombre iba, pero más él no sabía el encuentro que iba a tener en el camino, que fue derribado de donde iba, y el Señor lo alumbró. Él tuvo ese encuentro con Dios. Entonces, bueno, yo creo que Dios nos quiere enseñar mucho, ¿verdad? A través de esto, y cómo Dios lo fue llevando a él a tener una revelación de Dios. Sí, me asombra ahorita que comentabas cómo Pablo, bueno, Saulo era anteriormente, era tan preparado, era una persona que muy, muy preparada, ¿no? Muy exitosa profesionalmente, sí, diríamos en estos tiempos, ¿no? Y sin embargo ese éxito profesional era todo lo contrario a su diseño. Porque el éxito de él era ser un perseguidor cristiano, pero su diseño era ser un predicador. Amén. O sea, estaba en el otro extremo. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos el éxito en alguna cosa, y eso tal vez está tan lejano al diseño que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y sin embargo Pablo, ya siendo Pablo, ya predicando, todo lo que anteriormente para él era el éxito, él después dijo, todo eso yo lo tengo por basura, con tal de alcanzarlo para lo que yo fui llamado, ¿no? Para predicar el evangelio. Claro, cuando él era Saulo, perseguidor de los cristianos, él sentía, él estaba realizado, ¿no? En ese papel, pero cuando él conoció su diseño, él se dio cuenta que estaba mejor ahora en su diseño que en lo que estaba antes. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? A veces uno piensa que el enfocarnos en el día a día, en las cosas de este mundo es lo mejor, pero cuando conocemos al Señor nos damos cuenta que lo mejor es el Señor, ¿verdad? Claro, porque cuando él se encontró con el Señor, él dijo, o sea, él decidió retirarse un tiempo para conocer a Dios, para conocerlo de Dios. Y, o sea, dejó todo, como tú decías, es como que puso un alto, hasta aquí esto, y ahora yo me enfoco en el diseño, me enfoco en esto. Y meditaba ahorita, porque dice aquí, se retiró un tiempo para ser instruido por Dios, para ser enseñado por Dios.
en el caso de él, yo creo que Dios mismo se encargó de enseñarlo, porque aún dice que cegó sus ojos naturales, los cegó, y su vida realmente fue un antes y un después, porque después Dios usó a alguien más para que fuera y abriera sus ojos, ¿verdad? Ananías, exacto. Y como él, a partir de ese tiempo, se enfocó de una manera muy diferente a como había llevado su vida. Sí, como bien lo estamos comentando, todos nacemos con un propósito de Dios. Por ejemplo, sí, yo en mi más remoto pensamiento o algo, pensaba que algún día iba a estar predicando la palabra de Dios. Estaba enfocado en otra cosa, como lo acaban de comentar con Saulo de Tarso. Viene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y dice, ok, ahora te quiero acá, porque este es tu diseño original. ¿Y qué influyó ahí nuestro Señor Jesucristo? El encuentro que tuvo Saulo con él, directo. Y muy importante o primordial es el Espíritu Santo, es el que debe estar en nuestras vidas, y Él es el que va guiando nuestro propósito, para cumplir el propósito de Dios en nosotros, de que, como lo acaban de comentar, Saulo, como era él y se sentía, a veces nos sentimos cómodos donde estamos. La comodidad, ya no queremos otra cosa, pero Dios quiere algo mejor para nosotros, salir de esa comodidad, porque así fue Saulo. Con el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el producto del encuentro con nuestro Señor Jesucristo fue un cambio radical a él, a como era de perseguidor, como lo acaba de comentar el pastor Lalo, a un predicador de la palabra de Dios. Ese sería mi comentario. Sí, dice que fue llevado al tercer cielo y recibió revelación directa por Dios. Así es. Lo que no había recibido nunca, ¿no? Según él, era un gran estudioso de la palabra, educado a los pies de los grandes maestros, y todo eso que él según sabía, no sabía nada, ¿no? Cuando se encontró con el Señor se dio cuenta que había más. Así es. Así es. Ok, vamos a unos comerciales y regresamos. Gracias, pues aquí seguimos con la serie de Viviendo una vida victoriosa. Así que seguimos comentando que estábamos diciendo que hemos sido creados con un diseño, ¿verdad?, especial de Dios, y traemos muchas capacidades. Hablábamos ahorita del apóstol Pablo. Yo creo que así como él fue capacitado en lo natural, en lo espiritual por Dios, yo creo que también nosotros, también tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, también, o sea, no solamente fue o es el apóstol Pablo, sino que él nada más es un ejemplo de cómo nosotros debemos de seguir, de caminar. Vimos el ejemplo de Jesús también, ¿verdad? Y hablábamos hace un rato de que para vencer necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder llegar, para poder concluir una meta, un propósito que tú te propongas. Necesitamos a Dios, ¿verdad? Sin el Señor no vamos a poder avanzar ni lograr todo aquello que nos proponemos. Por ejemplo, ahorita va a empezar un nuevo año, el año 2026. Yo creo que todos nos ponemos metas, ¿verdad? Y nos ponemos propósitos, pero muchas veces empezamos con todas las fuerzas en enero y ya para abril ya estamos, ¿verdad?, que ya no queremos nada. Entonces yo creo que Dios nos quiere enseñar que con Él todo es posible. Lo necesitamos a Él.
necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos vaya ayudando en cada paso de nuestras vidas, en cada decisión que tú puedas tomar, que nosotros podamos tomar. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos lleve de su mano y podamos ir confiados, caminando y dando los pasos seguros para alcanzar aquello que tú te has propuesto hacer, que nosotros nos hemos propuesto a llegar al lugar donde queremos llegar. Yo creo que, verdad, es un buen tiempo, ahorita que estamos terminando un año, para empezar otro, el poder tener la revelación de Dios, qué es lo que Dios quiere, hacia dónde Dios quiere que yo camine. ¿Verdad? Cuando tenemos claro el diseño y tenemos claro el propósito de Dios, pues tenemos la seguridad de que vamos a ir caminando y que vamos a ir caminando bien. Pero yo creo que antes que este año empiece, es un buen tiempo para poder ponernos a revisar, ¿verdad? Cómo está nuestra vida, cómo hemos ido caminando. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué hicimos en todo este año que estamos terminando? ¿Qué es el presente que estamos viviendo hoy? Yo creo que es un buen tiempo para meditar, para trazar las metas, el camino donde vamos a seguir, hacia donde vamos a seguir caminando, y que, ¿verdad?, diseñemos esa ruta para el futuro, para lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Así que siempre es bueno que podamos escribir nuestras metas para poder avanzar, que podamos ponerlas en un papel, ¿verdad? Ponerlas por escrito. Por ejemplo, nosotros para las primicias siempre hacemos un escrito. Al Señor le escribimos nuestras metas, qué es lo que queremos hacer el próximo año, y le pedimos que nos ayude para lograr todo lo que ahí estamos escribiendo. Y yo creo que es muy bueno, porque al final del año, si tú te pusiste unas 5 metas, pero cumpliste 3, es una victoria, es una bendición. Sí. Entonces, yo creo que es bueno siempre hacer como un análisis de nuestra vida para poder avanzar con diligencia hacia donde Dios quiere que avancemos, que vayamos, que caminemos, ¿verdad? Sí, así es. Es importante que recordemos que el Señor bendice y prospera la diligencia, ¿verdad? El ser ordenado, el ser obediente, el ser pronto para hacer las cosas que Dios nos manda. Dios bendice eso, ¿sí? Nosotros vemos cómo el Señor nos manda siempre a ser perseverantes. Habla, por ejemplo, de recuerdo la mujer que oraba insistentemente porque se le hiciera justicia, ¿no? Sí. O sea, su perseverancia, su diligencia, su constancia provocó que se le hiciera justicia. Entonces, como comentaba hace un momento, a veces uno se establece metas y empieza con todo el ánimo y como que se bajan las fuerzas y ahí las abandona, ¿no? Sí. Pero si nosotros queremos vivir una vida victoriosa, no podemos caminar de esa manera. Tenemos que aprender a vencer el desánimo, el desgano, a veces las aflicciones, la tristeza, la ansiedad. Tenemos que aprender a vencer todo eso para avanzar. Incluso el apóstol Pablo decía, ¿no?, que él su cuerpo, él lo sujetaba. O sea, él dice, yo castigo mi cuerpo para que mi cuerpo me obedezca, ¿no? O sea, él era una persona que tenía muy claro de que si nosotros queremos alcanzar la victoria, necesitamos ser constantes y ser diligentes. Algo que compartíamos en los primeros programas es que la victoria y una vida de bendición
no es producto de la casualidad, es totalmente intencional, ¿sí? La diferencia es que nosotros tenemos la seguridad de que de la mano de Dios tenemos todo lo que necesitamos para poder caminar en victoria, ¿sí? A diferencia de que cuando uno lo intenta en sus propias fuerzas. Pero muchas veces y malamente pensamos que por el simple hecho de ser cristianos todo va a darse bien y sin ningún esfuerzo, cuando toda la Escritura está llena de mensajes donde el Señor nos dice que nos esforcemos, ¿verdad? Sí. Entonces la bendición, las promesas se alcanzan con la obediencia, y la obediencia requiere muchísimas veces, la gran mayoría de las veces requiere un esfuerzo y un sacrificio. El mismo Señor Jesús fue un ejemplo vivo de esfuerzo y de sacrificio, ¿verdad? Pero somos hoy fruto de la obediencia del Señor. Y mientras platicábamos, yo recuerdo que hace algunos años mi familia y yo vivíamos en otro lugar del cual no nos queríamos regresar, a Tabasco. Y para nosotros fue algo sumamente difícil decidir. Sabíamos que Dios quería que regresáramos, pero yo no quería regresar y me costó muchísimo regresar. Pero yo sabía que era la voluntad de Dios que yo regresara. Y cuando yo regresé triste, o sea, no regresé contento, regresé triste porque yo no quería regresar. Por muchas noches yo lloraba, yo casi no dormía porque yo recordaba, me imaginaba todo, ¿no? Fue muy difícil, pero ahora doy gracias a Dios de que obedecimos. Nos decía un matrimonio: mira, es que si ustedes no hubieran llegado, no hubieran aparecido, ya nosotros estuviéramos divorciados desde hace tiempo. Y tan solo por ellos uno dice, valió la pena haber obedecido al Señor, claro. ¿Sí? Valió la pena haber pasado esos tiempos de tristeza, de desánimo, por el fruto, ¿sí? Entonces, en el Señor tenemos que estar conscientes de que caminar en el propósito de Dios, caminar en esas metas, muchas veces, o la mayoría de las veces, implicará esfuerzo y sacrificio. De lo contrario, si pensamos que va a ser fácil siempre, nos vamos a frustrar, porque a la primera adversidad vamos a pensar, no, pues ya está mal la cosa, ¿no? Entonces tenemos que caminar con esa diligencia, porque el Señor bendice esa diligencia, ¿no? Activar nuestra fe, confesar la palabra y esforzarnos, pero siempre hacia el propósito de Dios, ¿verdad? Sí. Como el apóstol Pablo, que de ser perseguidor de los cristianos, luego él se volvió predicador y se volvió un perseguido. Y él hablaba y él vivió aflicciones como siervo de Dios, pero vivió gozoso, porque una cosa es vivir con aflicciones y otra cosa es estar gozoso. Yo puedo estar gozoso aún en medio de la tribulación, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar, tenemos que seguir esforzándonos hacia el propósito de Dios. Sí, porque aún en la cárcel recuerda que él, ¿qué pasó? Adoraba al Señor. Cantando, alabando al Señor, ¿verdad? Y en medio de toda esa adoración, del gozo en la adoración, las cadenas fueron rotas, o sea, pasan muchísimas cosas. Sí, las mismas cadenas que él le ponía a los cristianos, las pusieron a él, pero sobre él se rompieron, ¿no? Por el gozo de adorar al Señor. De hecho, cuando, por ejemplo, él padecía o lo golpeaban, lo latigueaban, él no se quejaba y le decía, oye Pablo, pero ¿por qué no te quejas o algo? Yo hacía lo mismo. Eso que me están haciendo aquí ahorita, yo lo hacía. Y ahora siento lo que yo le decía a las demás personas. Por eso es que él clamaba más a Dios y pedía perdón, porque él lo había hecho. Y ahora ya con nuestro Señor Jesucristo, él recibía eso y lo aceptaba y lo recibía con gozo. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Poder ponerse a pensar en tantas cosas vividas, en todo lo que implica esto, ¿verdad? Pero
Así que no se aflijan, ánimo. Ánimo, porque al final tendremos la victoria, el Señor nos dará la victoria, Así siempre. Así es. Dice, ¿qué se necesita para establecer metas a largo plazo? Pues conocer el camino y tener claridad en el propósito hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres alcanzar. Ese es uno de los primeros pasos que debes de tener claro, ¿verdad? Sí. Sí, que garantiza que vivamos una vida victoriosa. La única forma de que nosotros caminemos en una vida victoriosa es hacer la voluntad del que nos envió. Amén. No hay más. Sí. Puedo ser exitoso en muchas cosas, pero si no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, va a haber una frustración, ¿verdad? Una inconformidad en mi vida. Nunca voy a alcanzar la plenitud, porque lo único que nos puede llenar es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios para nosotros. Sí. Entonces, pastor, ¿qué hizo Jesús antes de iniciar su ministerio? Antes de iniciar su ministerio, él estuvo bajo la autoridad de sus padres, fue obediente, y fue lleno del Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio. Así, y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Así es. Para caminar en el propósito del Señor. Ser obedientes, vencer la tentación y ser llenos del Espíritu Santo. De un proceso de que aprendió obediencia Así es. y venció la tentación. O sea, creo que cuando aprendemos a obedecer instrucciones que nos pueden dar, a obedecer la palabra del Señor, cuando podemos obedecer, vamos a poder vencer, Así es. ¿verdad? Porque Jesús dice que él venció la tentación cuando él estaba allá en el monte y que el enemigo le dice, o sea, tírate de acá, Así es. ¿verdad? O haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, él pudo vencer y venció con la palabra. Eso lo ayudó a vencer. Entonces, yo creo que tenemos la palabra de Dios, que es la que nos ayuda para poder llegar a amar la palabra, amar la voz de Dios, el que tú puedas aprender a escuchar la voz de Dios. Eso te va a ayudar muchísimo para lograr tu propósito en Él y tu diseño en Él. ¿Qué principio clave se destaca para quienes desean avanzar en metas en el reino de Dios? Lo primero es que nosotros tenemos que alinear nuestras metas con el propósito de Dios, ¿sí? Si mis deseos son contrarios al propósito de Dios, ahí estamos mal, ¿no? Tenemos que alinear esos deseos, no ser como Jonás, que quería irse en dirección opuesta al llamado de Dios para su vida, ¿verdad? Tenemos que alinearnos al propósito de Dios y ahí sí vamos a tener, como decíamos en un inicio, una claridad hacia dónde necesitamos caminar, y eso nos va a facilitar el poder establecer las metas para llegar a ese propósito. Así es, de hecho, pues nuestro Señor Jesucristo, la gran comisión que nos dejó, dice, haz discípulos, después bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pues la serie, como comentamos, se llama Una vida victoriosa, ¿ok? Pero una vida victoriosa en nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto sería, tengo a mis niños, guiarlos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, ver el fruto a través de ellos. Usted lo comentaba, Paz Lalo, un matrimonio se restaura o una persona es ganada para Cristo. Su misma palabra dice, con cada uno que se vaya convirtiendo hacen fiesta en el cielo. Ahí es donde vemos nosotros la vida victoriosa en nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Así que con Él
todo lo podemos hacer. Y bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Okay, gracias por seguir con nosotros en esta serie, ¿verdad? Damos gracias al Señor por permitirnos haber compartido la palabra con ustedes. Ahorita estaba recordando cuando Jesús dijo, consumado es. Y cuando Él dice consumado es porque Él ya hizo todo por nosotros. Así que para alcanzar las metas que nos podamos poner en este tiempo, para entrar al otro año, tenemos al Señor, que Él nos puede ayudar, y Él nos dejó su gracia y nos dejó su favor, y agarrados de su gracia yo creo que podemos lograr mucho, tomados de su mano, ¿verdad? Y podemos avanzar y caminar hacia el diseño y hacia el propósito que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo, creado y preparado para ustedes, para nosotros. Yo creo que podemos llegar y podemos cumplir las metas que nos propongamos en el Señor, tomados de Él. Así que dejamos unos 2 minutos para tener un tiempo de oración, y voy a dejar con ustedes al pastor Candelario. Gracias. Que Dios les bendiga, amados televidentes. Siempre que les estén hablando de la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, mi Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Aquí en este lugar, Padre Celestial, instalaciones del Canal 8, aquí en Comalcalco, venimos ante ti, Padre amado. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Padre amado. Bendecimos, Padre, y damos las gracias a Pan de Vida, Padre amado, a la profeta Fatita, Pastor Lalo, por estar aquí y darnos esta oportunidad de estar delante de televidentes con esta serie de una vida victoriosa en ti, Señor Jesucristo, porque todo es a través de ti, Señor Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu, Padre amado. Te pedimos que bendigas cada persona que nos está viendo, Padre Celestial, y que esto se siga extendiendo y creciendo, Padre Celestial, para que más personas, mi Señor, vean esta serie que es de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, Padre amado. Te lo agradecemos, Papá Dios, te damos gracias por esta oportunidad que estamos utilizando, los medios para comunicar tu palabra, que es el objetivo para que más personas conozcan de ti, Padre amado, de ti, Señor Jesús, de ti, Espíritu Santo, y que vengan al arrepentimiento y que sean salvos, porque nosotros creemos en tu obra redentora en la cruz, Señor Jesús. Gracias, Papá Dios, gracias, bendito sea. Amén. Amén. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Esperamos que haya sido de bendición lo que hemos compartido esta mañana. Así que les bendecimos y que tengan un excelente día. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar.